En un mundo donde la creatividad y la innovación impulsan el cambio, surge Habitando Ideas, un espacio para explorar el proceso de gestación y evolución de ideas revolucionarias. Desde la chispa inicial de la creatividad hasta la materialización de la innovación, cada episodio es un viaje inspirador hacia la genialidad. Soy Eliana Posada y seré tu guía en este apasionante recorrido. Acompáñame mientras exploramos cómo dar vida a nuevas ideas y desentrañamos los desafíos y triunfos que acompañan este emocionante proceso. Prepárate para inspirarte, aprender y soñar en grande con Habitando Ideas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Habitando Ideas, donde exploraremos el fascinante viaje de la creatividad y la innovación. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Vicky Acosta, una chef pionera del cambio gastronómico en el Valle del Cauca y una de las representantes de la nueva cocina colombiana. Vicky, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Bueno, Vicky, empecemos desde el principio. ¿De dónde nace la idea de dedicarte a la gastronomía? Bueno, la verdad, yo pensaba algo completamente diferente en mi vida. Yo estudié fonoaudiología en Bogotá y para poderme mantener en Bogotá trabajé como mesera 2 años en Andrés Carne de Res y 2 años en El Patio. Y ahí me enamoré perdidamente de los restaurantes. Y entonces decidí en el año 94 abrir mi primer restaurante. Desde ahí ya llevo 6 restaurantes hechos en Cali. ¿Y cómo nace este proyecto? O sea, ¿cómo se te ocurre esta idea del primer restaurante? Bueno, el primer restaurante fue algo muy especial porque como yo trabajé en La Macarena, que era donde quedaba El Patio, yo quería encontrar un barrio que fuera similar acá. Entonces encontré el barrio Granada cuando estaba hecho un desastre, donde todo estaba por hacer. Entonces fue muy especial porque empezó como de una manera muy orgánica, llamemos que eso comenzó como abriendo yo, entonces arreglaba la casa y el vecino también la pintaba y el otro vecino también la pintaba. Y entonces la señora del frente empezaba a pelear conmigo que porque la casa ya se le veía sucia, entonces también empezaron a arreglar. Y a partir de esa cuadra empezó como todo a cambiar y ya empezaron a tener otros restaurantes, empezaron a abrir otros restaurantes hasta que pues, se convirtió en lo que es ahorita el barrio Granada. Okay. Eso fue desde el año... Pues existían unos restaurantes que quedaban al otro lado de la Sexta, que esos sí existían ahí. Pero el barrio Granada había sido como abandonado. Entonces las casas, esas quintas, estaban completamente destrozadas y se empezaron a arreglar y ahí fue cuando empezamos como con todo ese boom gastronómico en el barrio. ¿Y de dónde nace esta idea del concepto como tal del restaurante? No solo desde sus platos, sino también de los espacios que creaste. Ahí tengo una cosa que es muy divertida y es que en esa época, yo estaba contando hace poco porque estamos cumpliendo 20 años en Platillos Voladores, entonces nos hemos ido a la historia. Y dentro de la historia algo muy interesante y es que yo era súper romántica. Entonces pensaba en las cosas temáticas y entonces toda esa historia de las cartas temáticas. Y entonces el primer restaurante me puse a estudiar muy juiciosa. Primero para poder colocarle el nombre, me iba para la Cámara de Comercio de Cali, tenía un sitio en San Antonio donde se hacían unas tertulias. Y en esas tertulias iban señores de mucha edad que hablaban del Cali viejo. Entonces yo empecé allí a buscar nombres y ahí empecé a preguntar, bueno, pero ¿por qué se llamaba Granada? Entonces empecé a estudiar por la fruta, empecé a estudiar todas las cosas referentes, por ejemplo, al barrio, donde me fui para planeación para ver cómo se llamaban antes las calles y todo. Entonces tú, por ejemplo, ya te comías una avenida del Conquistador con una calle de Cuenca, que era el lugar donde quedaba la esquina de la 15A con Novena. Y entonces eso ya implicaba que era como una carta temática bellísima y la más desastrosa a nivel de servicio. Porque tú te imaginas lo que es enseñar a los cocineros a que hagan el plato, los meseros que se aprendan los platos y que estos se llamen otra cosa. Entonces, por ejemplo, el comensal decía, es que yo voy a tomar la avenida Sexta y después cojo la avenida Colombia. O al contrario, primero la avenida Colombia, después la avenida Sexta. Pues el mesero creía que era que el señor se iba a ir y no le tomaba el pedido, por ejemplo. O llegaba y se quemaba la Torre de Cali y era el despelote porque estaba quemando realmente la Torre de Cali cuando se prendió fuego en el edificio y todo el mundo corría por todo el restaurante pensando que se estaba quemando un plato. No, eso fue un desastre. Después seguí con ese mismo romanticismo y con mis socios, porque eso todo el tiempo estaba yo con socios, abrimos el segundo restaurante porque yo estaba enamorada de los astros. Entonces la carta astral en el piso con solsticio, los nombres eran la ensalada con nombres de planetas, de puras cosas del zodiaco.
otro desastre a nivel de servicio, pero pues era novedoso, ¿cierto? Y después con Carambolo, que comenzamos primero unos arquitectos, Javier Montoya y Pilar Arango y yo, y ahí entonces hicimos es que con nombres de libros. Entonces eso te comías un vestido rojo para bailar boleros, te comías la hojarasca. Ahorita que hicimos la reunión para medios y para algunas personas que invitamos, me hizo reír mucho Amparo Grisales porque decía, es que, y también el Principito, también se comía el Principito, y yo, sí, también. Entonces, realmente eso era muy bonito, pero era un poco complejo. Entonces, ya después decidí, cuando me asocié con Ricardo Higuera, que nos volvimos al restaurante Granada Faro, entonces decidimos ya no más, ya empecemos a llamar los platos como se deben de llamar, y ya. Entonces, como que nos quitamos ese problema. Ya la parte de la zona, yo estuve hasta el año 2000, en el 2004 abrimos Platillos Voladores como una tienda de unas clases de cocina y se empezó a volver un restaurante. Más o menos en el año, creo que fue cuando comenzaron a arreglar los andenes, estamos hablando de que yo allí estuve como 8 años y en ese momento empezaron a arreglar los andenes en el barrio y yo dije, no, de aquí me voy porque esto seguro se van a demorar y me vine para acá. Entonces es la primera vez que estoy por fuera del barrio Granada, aquí con este restaurante de Centenario, y me costó mucho trabajo porque ya la asociación, todo lo que fuera que tú, por ejemplo, pensaras en un restaurante que fuera en el barrio, tú simplemente recorrías el barrio y llegabas a cualquiera de ellos. Acá de pronto estaba un poco más separada y fue un reto también muy grande. Te iba a preguntar, ¿cómo buscas, tienes algún ritual de buscar esa inspiración? Por ejemplo, todo eso que nos contaste de los platos, ¿de dónde buscabas esa inspiración? Bueno, los chispazos que salen en cuanto a eso, pues eso va dándose con los socios, con el equipo, en tertulias, cuando empiezas a cocinar con los amigos para poder sacar esos platos. Pero te voy a contar algo muy importante. Cuando abrí el restaurante en Granada, que no tenía nada de experiencia todavía en la parte de cocina, fue muy lindo porque mi socio Jorge Escalante, que cocinaba muy rico y sigue cocinando muy rico, resulta que lo que nosotros hicimos fue coger a todas las mamás y parientes de nosotros y pedirles que ellos nos dieran su plato principal, el que cogían en la casa y hacían toda la familia, wow, ese es el que yo quiero para mi cumpleaños. Entonces reunimos todos esos platos y esos fueron los que colocamos. Entonces cuando ya empezábamos a colocarlos con los nombres de Cali, empezamos a buscar como un orden, porque entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, en todas las iglesias es donde llegan las palomas y llegan los pajaritos a comer, entonces era como nombres de iglesias. Teníamos, por ejemplo, de que las ensaladas eran nombres de árboles, pero que fueran árboles de acá, pues. Y eso, pues, es una cosa bonita que, como te digo, muy complicada. No la recomiendo que hagan nada temático, eso es dificilísimo para el servicio. Pero ya la parte, digamos, de la cocina, yo me dediqué todo el tiempo, desde que tuve mis primeros 4 restaurantes, al servicio, que era lo que yo sabía hacer, que fue lo que me enseñaron mis grandes maestros allá en Bogotá, Andrés Jaramillo y Fernando Bernal. Pero cuando llegué ya a tener el restaurante de Platillos Voladores, yo contraté a un chef que era súper pinchado y cocinó así. Y entonces, por estos principios de igualdad que yo tengo, tan formados, tuve un viernes que yo llevaba nada más 1 mes y medio trabajando con nosotros y todo sabía como lo mismo y él vivía peleando. Y uno de los meseros, Carlitos Way, así le decíamos por cariño, Carlitos tuvo un problema con él y yo lo encontré llorando en la bodega y resulta que fui y le dije, ¿pero qué te pasa? Y me dice, es que ese chef homofóbico me pelea todo el día por ser gay. Y no, por el cuento, yo me puse furiosa, me fui para la cocina y le dije a él, me haces el favor y te vas de mi cocina porque todo ese veneno que tienes dentro no se lo vas a seguir pasando a todos mis comensales. ¿Qué es que yo termino mi turno? Le dije, no, es que tú estás en el periodo de prueba, te vas inmediatamente porque no, eso sí no lo soporto. Y se fue. Y yo me cogí delantal y a Diela, que ya llevaba conmigo pues trabajando mucho tiempo porque trabajaba desde mi primer restaurante. Entonces le digo yo, bueno, Adiel, a cocinar. Ella dice que eso es lo peor que le ha pasado en la vida, que tuvo que tener psicólogo de yo no sé cuántos años. Ella lleva 30 años conmigo. Y entonces cuando voltean y me llama el señor Jack Nessin de una mesa y me dice, Viquisita, yo ya había venido varias veces, pero hoy la comida estaba sublime. Por favor, llámame al chef que lo quiero felicitar. Dije, ay, qué pena, señor Jack, que es que lo despedí hace media hora. Y ahí comenzó. Entonces yo dije, no, pues mira, Adi, esto lo podemos hacer nosotros. Entonces voy a seguir con la investigación, ya no solamente pues con como la cocina de que uno viene y que contrata al chef y el que él era el que ponía la carta y todo el rollo,
sino que ya empecé a hacer lo que he hecho durante todos estos años, que es ir al lugar de origen de lo que yo quiero aprender. En este momento estoy, por ejemplo, en una búsqueda de otra cocina diferente a la del Pacífico, pero en ese momento fue Pacífico puro, inspirada mucho en los restaurantes de cazuela que había en la Roosevelt. Mi papá nos llevaba, entonces yo quería como aprender de esos sabores y todas las recetas de mi mamá. Entonces empezamos a trabajar todas esas recetas y empecé a investigar, pero yo investigo no en las cocinas, pues, que en Nueva York, que no sé cuánto, no, sino que me voy al sitio más sencillo de cada ciudad y de cada país y después fusiono. Ya. Entonces, eso es lo que he hecho. Entonces, por ejemplo, yo venía, para abrir Platillos Voladores, venía de un viaje de un año donde había recorrido todo Oriente y resulta que me voy yo para las galerías y teníamos casi los mismos ingredientes. Entonces yo dije, esto tiene que pegar muy bien. Entonces ahí fue que resultaron estas cosas, pero de galería, de personas que me invitaban a sus casas. Esa es la manera como yo estudio y de donde me inspiro los platos. Vicky, y por lo menos de este restaurante, yo creo que las primeras veces que venía me parecía muy curioso pequeños detalles, por ejemplo las lámparas con los pedacitos de platos. ¿Cómo haces tú para transmitirle como esa idea a la persona que te ayudó de pronto a hacer el diseño del lugar como tal? Mira, eso fue muy lindo porque después de los 4 restaurantes anteriores, yo siempre he amado el arte. Me fascina el arte, esa es otra pasión que yo tengo. Tú vas a mi casa parece un museo. Entonces, yo amo el arte, entonces yo apoyaba a muchos artistas caleños y entonces todos mis restaurantes parecían un popurrí y parecía una miscelánea. Y todo era el cuadro de uno con el cuadro del otro y entonces el uno pegaba con el otro. Entonces, mi excuñado, Jorge Molina, Coquito, me dice, Coco, Viquisita, ya vas a abrir otro restaurante. Yo sí te pido, con la esposa Marcela Bellini, me dijo, yo sí te pido que en este sea una sola persona que tome todo el concepto del restaurante y nosotros te vamos a presentar a un artista amigo de nosotros que vivió 25 años en Nueva York y él puede venir y te puede ayudar con eso. Y todo esto es creado por un artista plástico que se llama Carlos Andrade, que casi que te quiero decir, o sea, yo no te digo ni cuánto cuesta una obra de él. Él lo que dijo fue, déjenme, yo hago todo el trabajo y vamos haciendo pagos, así, nos duramos 3 años haciendo todo el trabajo y además de eso, él creó todo un concepto aquí que es con todas estas ilustraciones que existen de Gráficas Molinari, que hacía todos esos almanaques populares y él lo que hace es una composición con todo eso y se volvió como un estilo de nosotros, pero todo lo hizo él. O sea, realmente si tú ves en cada parte de aquí, hay algo de él o de un alumno de él que ha hecho algo. Por ejemplo, también está Carlos Gómez y el arte está presente aquí en el restaurante siempre. Sí, es muy bonito. Bueno, y en todos estos años de carrera, también están los momentos difíciles o de bloqueos mentales o de, no sé, cómo sobrepasar esta situación. ¿Qué haces en esos casos, por ejemplo? Bueno, los bloqueos mentales ocurren cuando uno tiene problemas muy graves, digamos... a todo el mundo se nos muere alguien o ocurren cosas gravísimas, por ejemplo la pandemia, todo ese tipo de cosas y yo creo que uno solamente puede salir de eso por el equipo con el que uno trabaja, ¿sabes? Uh-huh. El equipo hace que uno pueda tener ese apoyo para volver uno como a coger carrera, pues como que uno dice, me bajé pero vuelvo otra vez y subo y te ayuda es el equipo. Nosotros desde hace muchos años tenemos, no sé si lo hacen comúnmente los restaurantes aquí en Cali, pero yo lo aprendí en el País Vasco, que siempre hay una persona o un grupo, inclusive con José Martínez, él me enseñó que tenía un equipo de yo no sé cuántos creativos y tenía además un edificio completo donde estaba todo eso, pues no lo puede uno pagar acá, pero yo lo que hago es que siempre tenemos creativos en el restaurante y tengo un asistente que también siempre me está ayudando permanentemente a ejecutar. Yo soy terrible para la parte de la tecnología, entonces todos estos jóvenes hacen tu y ya, y eso ahí mismo pues sale y realmente eso como que me facilita. Tengo también en este momento una persona que es Johnny Carvajal, como también en otros momentos han estado otras personas acompañándome en esa parte creativa, que es el chef creativo y ejecutivo, que claro, es básico, clave para poder uno lograr. Y un equipo increíble, o sea, si tú ves aquí, todos son creativos. Doña Elsie me dice algo de su ensalada, Adielita me dice algo de todo ese conocimiento de 30 años juntos, Joana, Alejandro, o sea, siempre hay alguien que aporta algo para ese plato. Yo creo que eso es lo más importante, tener un equipo que todos, desde el momento en que tú
hagas la entrevista también estén en esa onda. Sí, no, de acuerdo. Vicky, ¿qué consejo te darías a ti o en el pasado o a estas personas que están buscando como estos momentos de inspiración o de creatividad? ¿Qué consejo te hubiera gustado a ti recibir cuando empezaste, por ejemplo? Bueno, yo creo que de las cosas más importantes y que hay que hacer es viajar. Esa parte no me la han tenido que contar porque yo viajo desde que tengo 15 años, o sea, y a los 17 ya me cogía un morral y me iba por todo Colombia. Pero yo creo que la parte de uno conocer no solamente la cocina y el servicio, sino también estar uno con toda la parte de los pilares administrativos, de que tú puedas conocer realmente de costos, que sepas cómo funciona el restaurante a nivel administrativo es clave. Por más de que tengas un equipo que siempre, como te digo, sí es clave, que lo haya muy bueno, que todos sepan igual o más que uno, es importante estudiar eso. O sea, que no se pegue uno. A mí me da risa cuando la gente dice, no, es que yo voy a abrir un restaurante porque me fascina cocinar. Y cuando ya se van y abren el restaurante se dan cuenta lo difícil que es. O sea, la parte comercial, la parte financiera, la parte administrativa, esa parte... yo perdí mucho dinero muchos años y seguimos perdiendo porque eso es muy complicado, pero realmente cada vez aprendemos más, ¿no? Y cada vez se va viendo que se va especializando uno de cómo se hacen las cosas bien hechas, sobre todo a nivel esa parte financiera y de costos es clave. Bueno, Vicky, muchas gracias por contarnos toda tu historia, todo este camino que has recorrido. Y a nuestros oyentes que nos sigan en nuestros diferentes canales en un nuevo episodio de Habitando Ideas. Bueno, pues muchas gracias. La verdad para mí es un honor que me hayan escogido porque no es tanto resaltar mi trabajo, sino poder inspirar a muchas personas para que hagan las cosas bien y que puedan lograr todos sus emprendimientos de una manera más sencilla de lo que creen que es. Es que a veces la gente cree que la cosa es tan complicada. Yo hasta te podría decir lo que el Platillos Voladores comenzó con 5 millones de pesos prestados y nadie me cree. Que estén bien. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en este espacio. Síguenos en nuestra cuenta de YouTube de Decor Cerámica y en Spotify como Habitando Ideas by Decor Cerámica. Y no olvides activar las notificaciones para nuevos episodios. Hasta la próxima.